El sol brillaba con intensidad sobre las calles empedradas de Salamanca mientras Juan y yo nos dirigíamos hacia la imponente mansión de mi suegra, Nora. El aire estaba cargado con el aroma de las flores de los jardines cercanos, y el sonido de las campanas de la catedral resonaba a lo lejos. Miré a Juan, su perfil fuerte y decidido, y sentí una oleada de amor y gratitud. Después de 3 años de matrimonio, nuestra relación parecía sacada de un cuento de hadas. ¿Estás nerviosa?, me preguntó Juan, notando mi mirada. Sonreí y negué con la cabeza. Para nada. Tu madre siempre ha sido encantadora conmigo. Juan asintió, pero pude notar un atisbo de preocupación en sus ojos. Sí, lo es. Pero últimamente ha estado diferente. No sé, más exigente, quizás. Fruncí el ceño, intrigada por su comentario, pero antes de que pudiera indagar más, llegamos a la puerta principal de la mansión. Era una estructura imponente, con columnas de mármol y ventanales que reflejaban la luz del sol como espejos. Juan tocó el timbre y, casi instantáneamente, la puerta se abrió, revelando a Nora, mi suegra, vestida con un elegante traje de seda color crema. «Mis queridos», exclamó Nora, extendiendo los brazos para abrazarnos. «Qué alegría tenerlos aquí. Pasen, pasen, el almuerzo está casi listo». Entramos al vestíbulo, un espacio amplio y lujoso decorado con antigüedades y obras de arte. El aroma a comida recién hecha llenaba el aire, haciendo que mi estómago gruñera de anticipación. «María, querida», dijo Nora, tomándome del brazo, «te ves radiante. Ese vestido te sienta de maravilla». «Gracias, Nora», respondí, sintiéndome halagada. «Tú también te ves espléndida». Nos condujo al comedor, una habitación impresionante con una mesa de caoba que podría acomodar fácilmente a 20 personas. Para mi sorpresa, vi que había otros invitados ya sentados, el hermano de Juan, Carlos, con su esposa Elena, y un hombre que no reconocí, sentado en un extremo de la mesa. «Siéntense, siéntense», nos instó Nora, señalando 2 sillas vacías. «Juan, María, supongo que ya conocen a todos». «Bueno, excepto a Javier», dijo, señalando al desconocido. «Es un viejo amigo de la familia que está de visita en la ciudad». Javier inclinó la cabeza en señal de saludo, pero no dijo nada. Había algo en su mirada que me intrigó, una mezcla de curiosidad y evaluación. Aparté la mirada, sintiéndome inexplicablemente incómoda. Los sirvientes comenzaron a traer los platos, y pronto nos encontramos disfrutando de una deliciosa entrada de jamón ibérico y queso manchego. La conversación fluía libremente, principalmente sobre temas superficiales, el tiempo, las últimas noticias de la ciudad, los planes de vacaciones de Carlos y Elena. Fue durante el plato principal, un exquisito cordero asado con patatas, cuando Nora decidió cambiar el rumbo de la conversación. «Sabes, María», comenzó, su voz suave pero con un tono que me puso en alerta, «he estado pensando mucho últimamente». Levanté la vista de mi plato, notando que todos los ojos estaban ahora fijos en mí. «¿Así? ¿Sobre qué, Nora?» Ella tomó un sorbo de su vino antes de continuar. «Sobre esta casa. Es demasiado grande para mí sola, ¿sabes? Y mantenerla, bueno, es todo un desafío». Asentí, sin estar segura de a dónde quería llegar. «Puedo imaginarlo. Es una propiedad impresionante». «Lo es, ¿verdad?», dijo, su mirada recorriendo la habitación con orgullo. «Ha estado en la familia por generaciones. Sería una pena venderla». «¿Estás pensando en venderla?», preguntó Juan, sorprendido. Nora negó con la cabeza. «No, no. Eso nunca. Pero necesito ayuda para mantenerla. Alguien que pueda estar aquí a tiempo completo, supervisando todo, asegurándose de que todo esté perfecto». Fue en ese momento cuando sentí que el ambiente en la habitación cambiaba. La tensión era palpable, como si todos supieran algo que yo no. «¿Y has pensado en contratar a alguien?», sugerí, tratando de mantener un tono ligero. Nora me miró directamente, sus ojos brillando con una intensidad que nunca antes había visto. «En realidad, querida, estaba pensando en ti». El tenedor que sostenía cayó sobre mi plato con un estrépito. En mí», tartamudeé, segura de haber escuchado mal.
Sí, en ti, confirmó Nora, su sonrisa no llegaba a sus ojos. Eres parte de la familia ahora, ¿no es así? ¿Quién mejor para cuidar de la casa familiar que la esposa de mi hijo? Miré a Juan, esperando que interviniera, que dijera algo, cualquier cosa. Pero él mantenía la vista fija en su plato, evitando mi mirada. Nora, yo, me siento halagada, de verdad, comencé, tratando de encontrar las palabras adecuadas. Pero tengo mi trabajo en Madrid. No podría simplemente dejarlo todo para mudarme a Salamanca. ¿Tu trabajo? Nora soltó una risa que sonó más como un ladrido. Querida, eres una mujer casada ahora. Tu lugar está aquí, con la familia. Sentí que mi rostro se enrojecía, una mezcla de vergüenza y rabia comenzaba a bullir en mi interior. Mi trabajo es importante para mí, Nora. Ocupo un puesto de responsabilidad en una empresa de tecnología. No puedo simplemente abandonarlo. ¿Más importante que tu familia?, presionó Nora, su voz adquiriendo un tono de reproche. ¿Qué tu deber como esposa y nuera? La tensión en la mesa era tan densa que se podría cortar con un cuchillo. Carlos y Elena intercambiaron miradas incómodas, mientras que el misterioso Javier observaba la escena con un interés apenas disimulado. No se trata de eso, intenté explicar, luchando por mantener la calma. Amo a Juan y respeto a esta familia. Pero también tengo mis propias ambiciones y metas profesionales. Seguramente puedes entender eso. Nora se reclinó en su silla, sus ojos entrecerrados. Lo que entiendo es que pareces valorar más tu carrera que a tu familia. ¿Es eso lo que le enseñaste, Juan?, dijo, dirigiéndose a su hijo. ¿A casarse con una mujer que pone su trabajo por encima de todo lo demás? Juan finalmente levantó la mirada, sus ojos moviéndose nerviosamente entre su madre y yo. Mamá, por favor, murmuró, pero su voz carecía de convicción. Me sentí traicionada. ¿Dónde estaba el hombre que me había prometido amor y apoyo incondicional? ¿El que había celebrado cada uno de mis logros profesionales como si fueran suyos? No estoy poniendo nada por encima de nadie, dije, mi voz temblando ligeramente. Simplemente creo que es posible tener tanto una carrera como una familia. No debería tener que elegir. Qué ingenua eres, suspiró Nora, sacudiendo la cabeza. En esta familia, las mujeres siempre han sabido cuál es su lugar. Tu suegra, tu abuela, todas ellas entendieron la importancia de cuidar el hogar y la familia. ¿Por qué tú deberías ser diferente? Sentí que las lágrimas amenazaban con brotar, pero me negué a darle la satisfacción de verme llorar. Porque vivimos en el siglo XXI, Nora. Las cosas han cambiado. Las mujeres pueden tener carreras exitosas y familias felices. No son mutuamente excluyentes. Tonterías, espetó Nora. Juan, dile a tu esposa que está siendo ridícula. Dile que su lugar está aquí, en Salamanca, cuidando de esta casa y de ti. Todos los ojos se volvieron hacia Juan. Mi corazón latía con fuerza, esperando, rezando para que defendiera nuestro matrimonio, nuestros sueños compartidos. Pero cuando finalmente habló, sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. María, dijo suavemente, sin mirarme a los ojos, tal vez deberías considerar lo que dice mi madre. Esta casa ha estado en nuestra familia durante generaciones. Es una responsabilidad importante. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. ¿Cómo podía Juan, mi compañero, mi amor, traicionarme así? ¿Dónde estaba el hombre que me había animado a perseguir mis sueños, que había celebrado cada uno de mis ascensos? No puedo creer lo que estoy escuchando, dije, mi voz apenas un susurro. Juan, hemos hablado de esto. Sabes lo importante que es mi carrera para mí. Pensé que lo entendías, que me apoyabas. Y lo hago, respondió rápidamente, pero su voz carecía de convicción. Pero también tenemos responsabilidades con la familia. Tal vez sea hora de reconsiderar nuestras prioridades. El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía sentir las miradas de todos sobre mí, esperando mi reacción. Nora sonreía triunfante, como si ya hubiera ganado esta batalla que yo ni siquiera sabía que estábamos librando. No puedo hacer esto,
dije finalmente, empujando mi silla hacia atrás y poniéndome de pie. Lo siento, Nora, pero no puedo aceptar tu propuesta. Mi vida, mi carrera, están en Madrid. No voy a renunciar a todo por lo que he trabajado. Siéntate, ordenó Nora, su voz cortante como un cuchillo. Aún no hemos terminado de discutir esto. Pero yo ya estaba caminando hacia la puerta del comedor. Necesitaba aire, necesitaba espacio para pensar. ¿Cómo había cambiado todo tan rápidamente? Hace apenas unas horas, creía tener un matrimonio perfecto, una carrera en ascenso, un futuro brillante. Ahora, todo parecía estar desmoronándose a mi alrededor. Mientras salía al pasillo, pude escuchar a Nora hablando en voz baja pero furiosa con Juan. Ve tras ella. Hazla entrar en razón. No puedes permitir que te falte el respeto así, a ti y a tu familia. Cerré los ojos, respirando profundamente, tratando de calmar el torbellino de emociones que amenazaba con abrumarme. ¿Cómo habíamos llegado a este punto? ¿Cómo podía mi suegra, una mujer que siempre había parecido tan amable y comprensiva, hacer una demanda tan arcaica y sexista? Y lo que es peor, ¿cómo podía Juan, mi marido, el hombre que juró amarme y apoyarme, ponerse de su lado? Mientras estaba allí, en el pasillo de esa mansión que de repente parecía más una prisión que un hogar familiar, me di cuenta de que este almuerzo había cambiado todo. Ya nada volvería a ser igual. Mi matrimonio, que creía perfecto, ahora mostraba grietas que no estaba segura de poder reparar. Y mi relación con la familia de Juan, que pensaba sólida y afectuosa, se revelaba como una fachada que ocultaba expectativas anticuadas y una falta de respeto hacia mis ambiciones personales. En ese momento, parada sola en el pasillo, con el sonido de las voces apagadas provenientes del comedor, me di cuenta de que estaba en una encrucijada. Las decisiones que tomara en los próximos minutos podrían cambiar el curso de mi vida para siempre. Y mientras escuchaba los pasos de Juan acercándose, supe que tendría que ser fuerte, mantenerme firme en mis convicciones y estar preparada para lo que viniera a continuación. Respiré hondo, intentando calmar los latidos de mi corazón que resonaban en mis oídos. Juan se acercó, su rostro una mezcla de preocupación y determinación. Antes de que pudiera hablar, levanté una mano para detenerlo. Volvamos al comedor, dije con una voz que intentaba sonar más firme de lo que me sentía. Terminemos esta conversación como adultos. Juan asintió, claramente aliviado de que no hubiera huido. Regresamos juntos, el silencio entre nosotros cargado de tensión no resuelta. Al entrar, todas las miradas se clavaron en mí. Nora se había recompuesto, su expresión ahora una máscara de cortesía forzada. Me senté de nuevo, consciente de que estaba a punto de librar una batalla que nunca esperé tener que pelear. Nora, comencé, manteniendo mi voz lo más calmada posible, aprecio tu oferta y entiendo la importancia de esta casa para la familia. Pero necesito que entiendas mi posición. Nora inclinó la cabeza, una invitación silenciosa para que continuara. Tomé otro respiro profundo antes de seguir. Como mencioné antes, tengo un puesto importante en una empresa de tecnología en Madrid. No es solo un trabajo para mí, es mi carrera, algo por lo que he trabajado duramente durante años. Querida, interrumpió Nora, su voz dulce pero con un filo oculto, entiendo que te sientas realizada con tu trabajo. Pero ahora eres parte de esta familia. Tienes nuevas responsabilidades. Sentí que la frustración crecía dentro de mí, pero me esforcé por mantener la compostura. Ser parte de esta familia no significa que deba abandonar mis ambiciones personales, Nora. Mi trabajo no es solo una fuente de ingresos, es una parte fundamental de quién soy. ¿Estás diciendo que tu trabajo es más importante que tu familia?, preguntó Carlos, el hermano de Juan, hablando por primera vez. Su tono era acusatorio, y pude ver que estaba firmemente del lado de su madre. No, Carlos, no es eso lo que estoy diciendo, respondí, luchando por mantener la paciencia. Estoy diciendo que ambos aspectos de mi vida son importantes. No creo que deba sacrificar uno por el otro. Elena, la esposa de Carlos, me lanzó una mirada comprensiva, pero permaneció en silencio. Me pregunté si ella también había enfrentado presiones similares de la familia. María, dijo Nora, inclinándose hacia adelante,
tal vez no entiendas completamente lo que significa ser parte de esta familia. Tenemos una larga tradición de mujeres fuertes que han dedicado sus vidas a mantener unida a la familia, a preservar nuestro legado. Y respeto eso, de verdad, respondí. Pero los tiempos han cambiado, Nora. Las mujeres ahora pueden tener carreras exitosas y familias amorosas. No tiene por qué ser una elección entre una cosa u otra. Nora soltó un suspiro exasperado. Eres tan ingenua, querida. ¿Crees que puedes tenerlo todo? Algo siempre tiene que ceder. Y en este caso, me temo que debe ser tu trabajo. Sentí que la ira burbujeaba dentro de mí, pero me obligué a mantener la calma. No estoy de acuerdo, Nora. He trabajado duro para llegar donde estoy. No puedo simplemente abandonarlo todo. ¿Y qué hay de los hijos?, preguntó Nora, cambiando de táctica. ¿Has pensado en cómo vas a manejar tu preciosa carrera cuando tengas niños que criar? La pregunta me tomó por sorpresa. Juan y yo habíamos hablado sobre tener hijos, pero siempre como algo en un futuro lejano. Cuando llegue ese momento, Juan y yo tomaremos las decisiones necesarias juntos, respondí, buscando la mirada de mi marido para obtener apoyo. Pero Juan parecía incómodo, evitando mi mirada. Su silencio era ensordecedor. Juan, dije, la desesperación coloreando mi voz, di algo, por favor. Finalmente, Juan habló, su voz baja y dubitativa. María, tal vez deberíamos considerar lo que dice mi madre. Esta casa, es importante. Y tú eres brillante, estoy seguro de que podrías encontrar algo que hacer aquí en Salamanca. Sus palabras me golpearon como una bofetada. Sentí que las lágrimas amenazaban con brotar, pero me negué a mostrar debilidad. No puedo creer lo que estoy escuchando, dije, mi voz temblando ligeramente. Juan, hemos hablado de esto. Sabes lo importante que es mi carrera para mí. Pensé que me apoyabas. Y lo hago, respondió rápidamente, pero su voz carecía de convicción. Pero también tenemos responsabilidades con la familia. Tal vez sea hora de reconsiderar nuestras prioridades. El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía sentir las miradas de todos sobre mí, esperando mi reacción. Nora sonreía triunfante, como si ya hubiera ganado esta batalla que yo ni siquiera sabía que estábamos librando. No, dije finalmente, mi voz firme y clara. No voy a renunciar a mi carrera. No voy a abandonar todo por lo que he trabajado. María, comenzó Nora, su voz ahora dura como el acero, es tu deber como nuera. Esta familia te ha acogido, te ha dado un lugar. ¿Es así como nos lo agradeces? Les agradezco acogiéndome como soy, respondí, sintiendo que mi paciencia se agotaba. Con mis ambiciones, mis sueños, mi carrera. Si no pueden aceptar eso, entonces tal vez deberíamos reconsiderar qué significa realmente ser parte de esta familia. Un jadeo colectivo recorrió la mesa. Vi shock en los ojos de Carlos y Elena, decepción en los de Juan, y una furia apenas contenida en los de Nora. ¿Cómo te atreves, siseó Nora? Después de todo lo que hemos hecho por ti. ¿Qué han hecho exactamente, Nora?, pregunté, mi voz temblando de emoción contenida. ¿Aceptarme en la familia con la condición de que abandone todo lo que soy? ¿Es eso amor? ¿Es eso respeto? Juan intentó intervenir. María, por favor, cálmate. Estoy seguro de que podemos llegar a un acuerdo. Me volví hacia él, la traición que sentía clara en mi voz. ¿Un acuerdo? Juan, me estás pidiendo que renuncie a todo lo que soy. ¿Cómo puedes estar de acuerdo con esto? No es tan simple, murmuró Juan, claramente incómodo. La familia es importante, María. Las tradiciones son importantes. ¿Y yo no lo soy?, pregunté, sintiendo que mi corazón se rompía un poco más con cada palabra. ¿Mis sueños, mis ambiciones, no son importantes? El silencio que siguió fue ensordecedor. Miré alrededor de la mesa, a los rostros de las personas que pensé que eran mi familia. Carlos y Elena evitaban mi mirada, claramente incómodos. Nora me miraba con una mezcla de decepción y desdén. ¿Y Juan? Juan parecía perdido,
atrapado entre su lealtad a su familia y su amor por mí. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que estaba sola en esto. Nadie iba a defenderme, nadie iba a ponerse de mi lado. Si quería mantener mi identidad, mi carrera, tendría que luchar por ello yo misma. Lo siento, dije finalmente, poniéndome de pie. Pero no puedo hacer esto. No puedo ser la persona que quieren que sea. Mi trabajo, mi carrera, son parte de quien soy. No voy a renunciar a ello, ni siquiera por la familia. Si sales por esa puerta, advirtió Nora, su voz fría como el hielo, estarás eligiendo tu trabajo sobre tu familia. Sobre tu marido. Miré a Juan, buscando en sus ojos algún signo de que me entendía, de que me apoyaba. Pero solo vi confusión y conflicto. No estoy eligiendo mi trabajo sobre mi familia, dije, mi voz quebrada pero decidida. Estoy eligiendo ser fiel a mí misma. Y si no pueden aceptar eso, entonces quizás esta no es la familia que pensé que era. Con esas palabras, me di la vuelta y salí del comedor, dejando atrás un silencio atónito. Mientras caminaba hacia la puerta principal, sentí como si estuviera caminando hacia un futuro incierto. No sabía qué me esperaba, pero sabía una cosa con certeza, no iba a renunciar a quien era, no importaba el costo. Apenas había dado unos pasos fuera del comedor cuando escuché la silla de Juan arrastrarse bruscamente. Sus pasos apresurados resonaron en el pasillo mientras me alcanzaba. María, espera, dijo, su voz tensa. No puedes irte así. Me detuve, girándome para enfrentarlo. La expresión en su rostro era una mezcla de frustración y súplica. Así como, Juan. Con dignidad. ¿Defendiendo lo que creo? Juan pasó una mano por su cabello, un gesto que solía hacer cuando estaba nervioso. Vamos, sé razonable. Mi madre solo quiere lo mejor para la familia. Sentí que la ira burbujeaba dentro de mí. ¿Lo mejor para la familia? ¿Y qué hay de lo mejor para mí, Juan? ¿Alguna vez se te ocurrió pensar en eso? Por supuesto que sí, respondió, su voz elevándose ligeramente. Pero a veces tenemos que hacer sacrificios por las personas que amamos. Sacudí la cabeza, incrédula. ¿Sacrificios? Juan, me están pidiendo que renuncie a toda mi vida, a mi carrera, a mis sueños. Eso no es un sacrificio, es una rendición. Juan dio un paso hacia mí, su rostro endureciéndose. Estás siendo egoísta, María. Esta familia te ha dado todo, ¿y así es como lo agradeces? Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. ¿Egoísta? ¿Crees que es egoísta querer mantener mi identidad, mi independencia? Tu lugar está aquí, con la familia, insistió Juan, su voz adquiriendo un tono que nunca antes había escuchado. Mi madre tiene razón. Es hora de que asumas tus responsabilidades como mi esposa. Sentí que las lágrimas amenazaban con brotar, pero las contuve. No iba a darle la satisfacción de verme llorar. No puedo creer lo que estoy escuchando. ¿Dónde está el hombre con el que me casé? El que me apoyaba, el que estaba orgulloso de mis logros. Juan apretó los puños a sus costados, su rostro enrojeciendo de ira. Ese hombre creció y se dio cuenta de lo que realmente importa. La familia, las tradiciones. No tu maldito trabajo en Madrid. Cada palabra era como una puñalada. Este no era el Juan que conocía y amaba. Este era un extraño, un títere manipulado por las cuerdas de su madre. No voy a renunciar a mi trabajo, Juan. No voy a renunciar a quien soy. Tienes que hacerlo, gritó Juan, su voz resonando en el pasillo. Es tu deber como mi esposa. Mi deber es ser fiel a mí misma, respondí, mi voz temblando pero firme. Y si no puedes entender eso, entonces tal vez cometimos un error al casarnos. Fue como si hubiera encendido una mecha. Los ojos de Juan se oscurecieron, una furia que nunca había visto antes ardiendo en ellos. No te atrevas a hablar así, gruñó. No después de todo lo que mi familia ha hecho por ti. Dio un paso hacia mí, su cuerpo temblando de rabia. Instintivamente, retrocedí, sintiendo la pared fría contra mi espalda. Juan,
Cálmate, dije, mi voz apenas un susurro. Pero era como si no me escuchara. Vas a obedecer a mi madre, gritó. Vas a hacer lo que se espera de ti. Y entonces, antes de que pudiera reaccionar, sucedió. La mano de Juan se levantó y, con un movimiento rápido y brutal, me golpeó en la mejilla. El sonido de la bofetada resonó en el pasillo, seguido por un silencio ensordecedor. El dolor explotó en mi rostro, agudo y ardiente. Pero fue el shock lo que me paralizó. No podía creer lo que acababa de suceder. Juan, mi marido, el hombre que había jurado amarme y protegerme, me había golpeado. Levanté una mano temblorosa hacia mi mejilla, sintiendo el calor y la hinchazón que ya comenzaban a formarse. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente se derramaron, corriendo por mi rostro. Juan pareció darse cuenta de lo que había hecho un segundo después. Su rostro pasó de la ira al horror en un instante. María, lo siento, balbuceó, extendiendo una mano hacia mí. Retrocedí bruscamente, alejándome de su toque. No me toques, siseé, mi voz quebrada por el llanto y la incredulidad. No quise, no sé qué me pasó, dijo Juan, su voz llena de arrepentimiento. Pero era demasiado tarde. Algo se había roto entre nosotros, algo que no estaba segura de que pudiera repararse. En ese momento, escuché pasos acercándose. Nora apareció en el pasillo, seguida de cerca por Carlos y Elena. Sus ojos se abrieron de par en par al ver la escena frente a ellos, yo, presionada contra la pared, una mano en mi mejilla enrojecida, lágrimas corriendo por mi rostro, Juan, con la mano aún levantada, una expresión de horror en su rostro. ¿Qué está pasando aquí?, exigió Nora, su voz cortante. Nadie respondió. El silencio era pesado, cargado de shock y culpa. Juan, dijo finalmente Elena, su voz apenas un susurro. ¿Qué has hecho? Juan abrió la boca para hablar, pero no salieron palabras. Parecía un hombre atrapado en una pesadilla de su propia creación. Fue Carlos quien finalmente rompió el silencio. Esto ha ido demasiado lejos, dijo, su voz temblando de ira contenida. Juan, ¿cómo pudiste? Yo no, comenzó Juan, pero se detuvo, incapaz de encontrar las palabras para justificar lo injustificable. Nora dio un paso adelante, su rostro una máscara de fría determinación. María, dijo, su voz sorprendentemente suave. Ven conmigo. Necesitas ponerte hielo en esa mejilla. Pero no me moví. No podía. Estaba congelada en el lugar, atrapada entre el dolor físico de la bofetada y el dolor emocional de la traición. No, logré decir finalmente. No voy a ninguna parte con ustedes. Nora frunció el ceño. No seas tonta, niña. Necesitas atención. Lo que necesito, dije, mi voz ganando fuerza con cada palabra, es salir de aquí. Ahora. Juan dio un paso hacia mí, su rostro contorsionado de remordimiento. María, por favor. Podemos hablar de esto. Puedo explicarlo. ¿Explicar qué, Juan?, grité, toda la ira y el dolor finalmente estallando. ¿Explicar cómo decidiste que golpear a tu esposa era una forma aceptable de ganar una discusión? ¿Explicar cómo te has convertido en alguien que ni siquiera reconozco? Mis palabras parecieron golpearlo físicamente. Retrocedió, el color drenándose de su rostro. Esto se acabó, dije, mi voz temblando pero decidida. Todo se acabó. Con esas palabras, me aparté de la pared y comencé a caminar hacia la puerta principal. Nadie se movió para detenerme. Podía sentir sus miradas en mi espalda, pero no me importaba. En ese momento, lo único que quería era alejarme lo más posible de esa casa, de esa familia, de la vida que pensé que tenía. Mientras abría la puerta, escuché la voz de Nora detrás de mí. Si sales por esa puerta, María, no habrá vuelta atrás. Me detuve por un momento, mi mano en el pomo de la puerta. Luego, sin voltear, respondí, bien. ¿Por qué no quiero volver? Y con eso, salí de la mansión, dejando atrás el silencio atónito de la familia que una vez pensé que era mía. El sol de Salamanca me golpeó con fuerza, cegándome momentáneamente. Parpadeé,
dejando que mis ojos se ajustaran a la luz brillante. Mientras caminaba por el camino de entrada, alejándome de la casa, sentí una mezcla de emociones abrumadoras: dolor, rabia, tristeza, pero también, sorprendentemente, un sentimiento de liberación. Había defendido mis principios, había mantenido mi integridad, incluso frente a la presión y la violencia. No sabía qué me deparaba el futuro, pero sabía una cosa con certeza: nunca más permitiría que nadie me hiciera sentir menos por mis ambiciones, por mi deseo de tener una carrera. Nunca más sacrificaría mi identidad por complacer a otros. Mientras caminaba por las calles de Salamanca, con la mejilla aún ardiendo y las lágrimas secándose en mi rostro, me di cuenta de que este no era el final. Era un nuevo comienzo. Un comienzo doloroso, sí, pero también lleno de posibilidades. Y por primera vez en lo que parecía una eternidad, sentí una chispa de esperanza. El dolor pulsante en mi mejilla era un recordatorio constante de lo que acababa de suceder. Mis piernas temblaban, amenazando con ceder bajo mi peso. La realidad de la situación comenzó a asentarse lentamente, como una pesada manta de plomo sobre mis hombros. Miré a mi alrededor, buscando en los rostros de los presentes algún signo de apoyo, de indignación en mi nombre. Pero lo único que encontré fueron expresiones de shock congelado y, lo que era peor, una especie de resignación en algunos de ellos. Carlos, el hermano de Juan, tenía la boca abierta en una expresión de sorpresa, pero no hizo ningún movimiento para intervenir. Elena, su esposa, había llevado una mano a su boca, sus ojos huían con horror, pero permaneció en su asiento, inmóvil. Y Nora. Nora simplemente me miraba con una mezcla de decepción y algo que parecía casi satisfacción, como si de alguna manera yo me hubiera merecido esto. El silencio en la habitación era ensordecedor, roto solo por mi respiración entrecortada y los latidos de mi corazón que resonaban en mis oídos. Nadie se atrevía a hablar, nadie se atrevía a moverse. Era como si el tiempo se hubiera detenido, congelando este horrible momento para siempre. Juan, mi marido, el hombre que había jurado amarme y protegerme, estaba de pie frente a mí, su mano aún levantada, una expresión de shock en su propio rostro, como si no pudiera creer lo que acababa de hacer. Vi cómo la realización de sus acciones comenzaba a sentarse en sus ojos, el horror reemplazando lentamente la ira que había visto momentos antes. María, comenzó a decir, su voz apenas un susurro ronco. Yo, no quise. Pero no pude escuchar más. Di un paso atrás, alejándome de él, mi cuerpo actuando por instinto antes de que mi mente pudiera procesar completamente lo que estaba sucediendo. Mi espalda chocó contra la pared y me encontré presionada contra ella, como si pudiera fundirme con el papel tapiz y desaparecer. Las lágrimas seguían fluyendo, nublando mi visión y dejando rastros calientes en mis mejillas. Podía sentir la hinchazón comenzando a formarse donde Juan me había golpeado, un recordatorio físico de cómo mi mundo acababa de desmoronarse. ¿Cómo pudiste?, logré decir finalmente, mi voz quebrada y apenas audible. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Juan dio un paso hacia mí, su mano extendida como si quisiera tocarme, consolarme. Pero yo me encogí, alejándome aún más si era posible. El dolor en sus ojos era palpable, pero en ese momento, no podía importarme menos. Todo lo que podía sentir era mi propio dolor, mi propia traición. Lo siento, dijo Juan, su voz temblando. No sé qué me pasó. Yo nunca. Basta, grité, sorprendiéndome a mí misma con la fuerza de mi voz. No quiero oír tus excusas. No hay excusa para esto, Juan. Nunca. Mis palabras parecieron romper el hechizo que mantenía a todos congelados en su lugar. De repente, hubo movimiento. Elena se levantó de su silla, moviéndose hacia mí con una expresión de preocupación. María, déjame ver tu mejilla, dijo suavemente. Pero antes de que pudiera acercarse, Nora intervino. Esto no habría pasado si simplemente hubieras aceptado tu lugar, María, dijo, su voz fría y controlada. A veces, las mujeres necesitamos aprender nuestro lugar en la familia. Sus palabras fueron como un balde de agua fría. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Estaba realmente justificando lo que Juan había hecho? ¿Estaba sugiriendo que yo me lo merecía? Mi lugar, repetí, mi voz temblando de ira y incredulidad. ¿Mi lugar es ser golpeada por no renunciar a mi carrera?
¿Por no abandonar todo lo que soy para convertirme en tu sirvienta glorificada? Nora frunció el ceño, claramente disgustada por mi respuesta. No seas dramática, niña. Nadie ha hablado de convertirte en sirvienta. Te estamos ofreciendo un lugar de honor en esta familia. Honor, escupí la palabra como si fuera veneno. No hay honor en lo que están pidiendo. No hay honor en lo que Juan acaba de hacer. Carlos finalmente encontró su voz. Juan, dijo, volviéndose hacia su hermano. Esto no está bien. No puedes golpear a tu esposa, sin importar cuál sea la razón. Juan parecía hundirse en sí mismo, el peso de sus acciones finalmente cayendo sobre él. Lo sé, murmuró. Lo sé, y lo siento tanto. María, por favor, podemos hablar de esto. Podemos arreglarlo. Pero yo ya estaba sacudiendo la cabeza. No hay nada que arreglar, Juan. Esto es imperdonable. Me aparté de la pared, mis piernas aún temblorosas pero sosteniéndome. Miré a cada uno de los presentes, grabando sus rostros en mi memoria. Rostros que una vez pensé que eran familia, pero que ahora parecían extraños. Me voy, anuncié, mi voz más firme de lo que me sentía. Y no voy a volver. Nora dio un paso adelante, su rostro una máscara de determinación. No seas ridícula, María. ¿A dónde irás? Esta es tu familia ahora. No, dije, sorprendiéndome con la firmeza de mi voz. Esta ya no es mi familia. Una familia no te pide que renuncies a todo lo que eres. Una familia no te golpea por tener ambiciones. Juan hizo un último intento desesperado. María, por favor. Te amo. Podemos superar esto. Lo miré, realmente lo miré. Vi al hombre con el que me había casado, el hombre que una vez pensé que me apoyaría en todo. Pero también vi al hombre que me había golpeado, al hombre que había elegido la tradición y las expectativas familiares por encima de mi felicidad y mi integridad. El amor no duele, Juan, dije suavemente. El amor no te pide que te conviertas en alguien que no eres. Y ciertamente, el amor no levanta la mano contra ti. Con esas palabras, me di la vuelta y caminé hacia la puerta. Podía escuchar a Juan llamándome, podía escuchar a Nora exigiendo que me detuviera, pero no me importaba. Cada paso que daba me alejaba más de esa vida, de esas expectativas, de ese dolor. Mientras salía de la casa, el sol de Salamanca me golpeó con fuerza. Parpadeé, dejando que mis ojos se ajustaran a la luz brillante. El contraste entre la calidez del sol y el frío que sentía en mi interior era casi doloroso. Comencé a caminar, sin rumbo fijo, solo sabiendo que necesitaba alejarme lo más posible de esa casa. Las calles empedradas de Salamanca, que una vez me parecieron tan encantadoras, ahora parecían un laberinto del que necesitaba escapar. Mientras caminaba, las lágrimas seguían fluyendo, pero ya no eran solo lágrimas de dolor. Eran lágrimas de rabia, de decepción, pero también, sorprendentemente, de alivio. Porque en medio de todo este caos, en medio de este dolor, había encontrado una claridad que no sabía que necesitaba. Me di cuenta de que, por mucho que doliera, esto era una liberación. Una liberación de expectativas que me asfixiaban, de tradiciones que me limitaban, de un futuro que no era el mío. Y aunque el camino por delante era incierto y aterrador, por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía respirar. No sabía qué me deparaba el futuro. No sabía dónde dormiría esa noche, o cómo manejaría las consecuencias legales y emocionales de lo que acababa de suceder. Pero sabía una cosa con certeza: nunca más permitiría que alguien me hiciera sentir menos por mis ambiciones, por mi deseo de tener una carrera, por ser quien soy. Mientras el sol comenzaba a ponerse sobre Salamanca, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosas, me encontré en un parque, sentada en un banco. Mi mejilla aún dolía, un recordatorio constante de lo que había dejado atrás. Pero mientras miraba el cielo cambiante, sentí una chispa de esperanza encenderse en mi pecho. Este no era el final. Era un nuevo comienzo. Un comienzo doloroso, sí, pero también lleno de posibilidades. Y por primera vez en lo que parecía una eternidad, me permití imaginar un futuro en el que era verdaderamente libre para ser yo misma.
El silencio que siguió a la bofetada de Juan fue repentinamente interrumpido por el sonido chirriante de una silla arrastrándose sobre el suelo de madera pulida. Todos los ojos, incluidos los míos, nublados por las lágrimas, se volvieron hacia la fuente del ruido. Un hombre que no había notado antes se puso de pie. Era alto, probablemente rozando el 1,90 m, con hombros anchos que llenaban impecablemente un traje de corte fino. Su rostro, angular y bien afeitado, mostraba una expresión de furia contenida que hizo que incluso Juan diera un paso atrás. «¿Cómo te atreves a golpear a mi CEO?», repitió el hombre, su voz resonando en la habitación con una autoridad que hizo que todos se estremecieran. Parpadeé, confundida. ¿Su CEO? ¿Quién era este hombre y por qué estaba hablando de mí de esa manera? Juan, que momentos antes había estado lleno de ira, ahora parecía un niño atrapado haciendo una travesura. Su rostro había perdido todo color, y sus ojos se movían nerviosamente entre el desconocido y yo. Yo no, balbuceó Juan, pero las palabras parecían atascarse en su garganta. El hombre dio un paso adelante, y pude ver que sus ojos, de un azul intenso, brillaban de indignación. ¿No qué? ¿No sabías que estabas golpeando a una de las ejecutivas más brillantes de la industria tecnológica en España? ¿O simplemente no te importaba? Nora, que hasta ese momento había estado observando la escena con una mezcla de shock y desaprobación, finalmente encontró su voz. Disculpe, señor, pero ¿quién es usted y qué derecho tiene a intervenir en un asunto familiar? El hombre se volvió hacia ella, y vi cómo Nora se encogía ligeramente bajo su mirada. Mi nombre es Javier Alonso, dijo, su voz cargada de una autoridad que no dejaba lugar a dudas. Soy el nuevo inversor principal en la empresa donde María es CEO. Y tengo todo el derecho a intervenir cuando veo que se está abusando de uno de los talentos más valiosos de mi compañía. Un murmullo de sorpresa recorrió la habitación. Vi cómo los ojos de Carlos y Elena se abrían de par en par, y cómo Juan palidecía aún más, si eso era posible. Javier se volvió hacia mí, su expresión suavizándose ligeramente. María, ¿estás bien? ¿Necesitas atención médica? Todavía aturdida por los acontecimientos, apenas pude sacudir la cabeza. Estoy bien, logré decir, aunque mi voz sonaba débil incluso a mis propios oídos. Javier asintió, pero pude ver que no estaba convencido. Se volvió de nuevo hacia Juan, sus ojos endureciéndose. ¿Tienes idea de lo que acabas de hacer? No solo has agredido a tu esposa, lo cual es despreciable por sí solo, sino que también has puesto en peligro una inversión multimillonaria y el futuro de cientos de empleados que dependen del liderazgo de María. Juan parecía haberse encogido varios centímetros. Yo no sabía, comenzó, pero Javier lo interrumpió. ¿No sabías qué? Que tu esposa era una ejecutiva respetada. Que su trabajo era importante. ¿O simplemente no sabías que golpear a una mujer es inaceptable bajo cualquier circunstancia? Nora, aparentemente recuperada de su shock inicial, intentó intervenir. Señor Alonso, entiendo su preocupación, pero esto es un asunto familiar. Estábamos discutiendo el papel de María en nuestra familia y las tradiciones que debe respetar. Javier se volvió hacia ella, sus ojos brillando peligrosamente. ¿Tradiciones? ¿Se refiere a la tradición de subyugar a las mujeres y negarles el derecho a una carrera? ¿O quizás a la tradición de usar la violencia para imponer su voluntad? Permítame informarle, señora, que esas tradiciones no tienen cabida en el siglo XXI. Vi cómo Nora retrocedía, claramente no acostumbrada a que alguien desafiara su autoridad de esa manera. Por un momento, sentí una punzada de satisfacción al ver a la mujer que había orquestado toda esta situación finalmente quedarse sin palabras. Javier se volvió hacia mí nuevamente. María, recoge tus cosas. Nos vamos de aquí ahora mismo. Por un momento, me quedé paralizada. Todo estaba sucediendo tan rápido que mi mente apenas podía procesarlo. Pero entonces, como si un interruptor se hubiera activado en mi cerebro, comencé a moverme. Asentí débilmente y me dirigí hacia donde había dejado mi bolso. Juan, aparentemente recuperando algo de su compostura, dio un paso hacia mí. María, espera. Podemos hablar de esto. No te vayas así. Pero antes de que pudiera acercarse más, Javier se interpuso entre nosotros.
creo que ya has hecho suficiente daño por hoy, dijo, su voz cargada de amenaza. Te sugiero que te mantengas alejado. Mientras recogía mis cosas, pude escuchar a Javier hablando en voz baja pero firme. Espero que entiendas la gravedad de tus acciones. Esto no quedará así. Puedes esperar noticias de nuestros abogados muy pronto. Finalmente, con mi bolso en la mano, me volví hacia la puerta. Javier estaba allí, esperándome, su presencia como un escudo protector entre yo y la familia que una vez pensé que era mía. Mientras salíamos de la casa, pude sentir las miradas de todos sobre nosotros. El silencio era ensordecedor, roto solo por el sonido de nuestros pasos sobre el suelo de mármol. Una vez fuera, el aire fresco de Salamanca golpeó mi rostro, y por primera vez desde que Juan me había golpeado, sentí que podía respirar profundamente. Javier me guió hacia un coche que esperaba en la calle, un elegante sedán negro con un chofer al volante. ¿A dónde vamos?, pregunté, mi voz todavía temblorosa. Javier me miró, su expresión suavizándose. A donde tú quieras, María. Pero sugiero que primero vayamos a un hospital para que te revisen esa mejilla. Asentí, demasiado agotada para argumentar. Mientras el coche arrancaba, alejándonos de la mansión y de la pesadilla que acababa de vivir, me permití finalmente relajarme en el asiento de cuero. Javier me observaba con preocupación. Lamento que hayas tenido que pasar por esto, María. Nadie merece ser tratado así, especialmente alguien tan talentoso y dedicado como tú. Sus palabras, tan diferentes de las que había escuchado en la última hora, hicieron que las lágrimas volvieran a mis ojos. Pero esta vez, eran lágrimas de alivio, de gratitud. Gracias, logré decir entre sollozos. Gracias por estar allí, por intervenir. Javier asintió solemnemente. No tienes que agradecer. Lo que vi allí fue inaceptable en todos los niveles. Pero quiero que sepas que esto no afectará tu posición en la empresa. De hecho, si es posible, mi respeto por ti ha aumentado aún más. Mientras el coche se deslizaba por las calles de Salamanca, me di cuenta de que estaba en una encrucijada. Mi vida, tal como la conocía, había cambiado irrevocablemente en cuestión de minutos. Pero por primera vez desde que entré en esa mansión, sentí una chispa de esperanza. Miré a Javier, este hombre que había aparecido de la nada para defenderme, y me pregunté qué otros giros me depararía el destino. Una cosa estaba clara, ya no estaba sola en esto. Y con ese pensamiento, me permití cerrar los ojos y descansar, sabiendo que, al menos por ahora, estaba a salvo. El coche se deslizaba suavemente por las calles de Salamanca, alejándonos cada vez más de la mansión que había sido el escenario de mi pesadilla personal. Mi mejilla aún pulsaba con un dolor sordo, un recordatorio constante de la traición de Juan. Javier, sentado a mi lado, mantenía un silencio respetuoso, permitiéndome procesar los eventos tumultuosos de las últimas horas. Finalmente, cuando el silencio se volvió demasiado pesado, me volví hacia él. Javier, comencé, mi voz aún temblorosa, ¿puedo preguntarte algo? Él asintió, sus ojos azules fijos en mí con una mezcla de preocupación y curiosidad. Por supuesto, María. Pregunta lo que quieras. Tomé una respiración profunda antes de continuar. ¿Qué hacías realmente en esa casa? ¿Cómo es que nadie sabía quién eras? Javier esbozó una sonrisa triste. Es una historia interesante, la verdad. Todo comenzó hace unas semanas, cuando tu suegra, Nora, se puso en contacto conmigo. Mi sorpresa debió ser evidente en mi rostro, porque Javier se apresuró a explicar. Verás, Nora y mi padre fueron amigos hace muchos años. Cuando se enteró de que yo estaba considerando invertir en tu empresa, vio una oportunidad. ¿Una oportunidad para qué?, pregunté, aunque temía conocer la respuesta. Para impresionarme, respondió Javier, su voz teñida de disgusto. Pensó que si me invitaba a un almuerzo familiar, podría mostrarme lo maravillosa que era su familia y, de alguna manera, influir en mi decisión de inversión. Sentí una oleada de náuseas al darme cuenta de las implicaciones. Entonces, ¿todo esto fue orquestado por Nora? El almuerzo, la propuesta de que dejara mi trabajo. Javier asintió, gravemente. Me temo que sí. Nora me contó sus planes por teléfono.
quería que viera cómo su nuera, la CEO de la empresa en la que estaba interesado, estaba dispuesta a dejar todo por su familia. Supongo que pensó que eso me impresionaría de alguna manera. Sentí que la ira burbujeaba dentro de mí. ¿Y decidiste seguirle el juego? No exactamente, respondió Javier, pasándose una mano por el pelo en un gesto de frustración. Decidí venir, sí, pero no para ser parte de su plan. Quería conocerte, María. Conocer a la mujer detrás de los impresionantes informes financieros y las innovadoras estrategias de negocio que había estado estudiando durante semanas. Sus palabras me tomaron por sorpresa. ¿Me has estado investigando? Javier sonrió levemente. Por supuesto. Estoy considerando hacer una inversión multimillonaria en tu empresa. Sería negligente si no lo hiciera. Y debo decir, María, que todo lo que descubrí sobre ti me impresionó enormemente. Sentí un rubor subir a mis mejillas, y por un momento, olvidé el dolor que pulsaba allí. Gracias, murmuré, sin saber qué más decir. No me agradezcas, dijo Javier, su voz volviéndose seria. Lo que vi hoy solo confirmó lo que ya sospechaba, que eres una mujer extraordinaria, María. Una líder fuerte y capaz que no debería tener que elegir entre su carrera y su familia. Sus palabras provocaron una nueva oleada de lágrimas en mis ojos. Después de horas de ser menospreciada y atacada por las personas que se suponía que debían amarme, el reconocimiento de Javier fue como un bálsamo para mi alma herida. Cuando llegué a la casa, continuó Javier, Nora me presentó como un viejo amigo de la familia. Supongo que pensó que me sentiría más cómodo observando las dinámicas familiares si todos actuaban con naturalidad. Solté una risa amarga. Bueno, ciertamente viste las dinámicas familiares en todo su resplendor. Javier frunció el ceño. Lo que vi fue inaceptable en todos los niveles, María. Nadie tiene derecho a tratarte así, ni tu marido, ni tu suegra, ni nadie. Asentí, sintiendo una oleada de gratitud hacia este hombre que apenas conocía pero que se había convertido en mi defensor inesperado. ¿Puedo preguntarte algo más?, dije después de un momento. Claro, respondió Javier. ¿Por qué decidiste intervenir? Podrías haberte quedado al margen, observar todo como el espectador que se suponía que eras. Javier me miró directamente a los ojos, su expresión seria. Porque hay cosas que no puedo tolerar, María. El abuso, la manipulación, el menosprecio del talento y la ambición. Cuando vi a tu marido levantarte la mano, supe que no podía quedarme callado. No solo porque eres la CEO de la empresa en la que estoy interesado en invertir, sino porque es lo correcto. Sus palabras me conmovieron profundamente. En un día lleno de traiciones y decepciones, Javier se había convertido en un faro de integridad y respeto. Además, continuó, lo que vi hoy solo reforzó mi decisión de invertir en tu empresa. Si eres capaz de liderar con tanta fuerza y visión mientras enfrentas este tipo de presiones personales, no puedo imaginar lo que serás capaz de lograr ahora que te has liberado de esas cadenas. Me quedé sin palabras por un momento, abrumada por la confianza que Javier depositaba en mí. Gracias, logré decir finalmente. No sabes lo mucho que significa para mí escuchar eso, especialmente hoy. Javier sonrió, una sonrisa cálida y reconfortante. No tienes que agradecer, María. Solo estoy diciendo la verdad. El coche se detuvo suavemente, y me di cuenta de que habíamos llegado al hospital. Antes de que pudiéramos salir, Javier puso una mano gentilmente sobre mi brazo. María, dijo, su voz seria nuevamente, quiero que sepas que tienes opciones. No estás sola en esto. Si necesitas ayuda legal, apoyo emocional, o simplemente alguien con quien hablar, estoy aquí. Sentí que las lágrimas amenazaban con brotar nuevamente, pero esta vez eran lágrimas de gratitud y alivio. Gracias, Javier. Realmente aprecio todo lo que has hecho por mí hoy. Mientras salíamos del coche y nos dirigíamos hacia la entrada del hospital, me di cuenta de que, a pesar del dolor y la confusión, me sentía más ligera de lo que me había sentido en mucho tiempo. Era como si me hubiera quitado un peso de encima, un peso que ni siquiera sabía que estaba cargando. En la sala de espera del hospital, mientras aguardábamos a que me atendieran, Javier me contó más sobre su decisión de invertir en la empresa. Sabes, María, comenzó, cuando comencé a investigar tu empresa,
lo que más me llamó la atención no fueron los números, aunque son impresionantes. Lo que me cautivó fue la cultura que has creado, el ambiente de innovación y colaboración que fomentas. Sentí una oleada de orgullo al escuchar sus palabras. A pesar de todo lo que había sucedido ese día, mi trabajo seguía siendo una fuente de satisfacción y logro. He estado en muchas empresas tecnológicas, continuó Javier, pero rara vez he visto una donde los empleados hablen con tanto entusiasmo sobre su trabajo y su líder. Eso es un testimonio de tu liderazgo, María. Gracias, dije, sintiendo que me sonrojaba nuevamente. Siempre he creído que una empresa es tan fuerte como las personas que la componen. Mi objetivo ha sido crear un entorno donde todos puedan prosperar y dar lo mejor de sí mismos. Javier asintió con aprobación. Y es precisamente por eso que estoy tan entusiasmado con esta inversión. Veo un potencial enorme en tu empresa, María. Con los recursos adecuados y el apoyo necesario, creo que podrías llevarla a niveles aún más altos. Sus palabras encendieron una chispa de emoción en mí, una sensación que había estado ausente durante las últimas horas traumáticas. Por un momento, me permití imaginar el futuro, un futuro donde podría sumergirme completamente en mi trabajo sin las constantes demandas y críticas de Juan y su familia. ¿Sabes?, dije, sorprendiéndome a mí misma con la fuerza de mi voz, creo que tienes razón. Hay tanto que aún quiero lograr con la empresa, tantas ideas que quiero implementar. Javier sonrió, y pude ver un brillo de entusiasmo en sus ojos. Eso es exactamente lo que quería escuchar. María, cuando salgas de aquí, cuando hayas tenido tiempo para procesar todo lo que ha sucedido hoy, me gustaría que nos reuniéramos para discutir el futuro. Tu futuro, el futuro de la empresa. Asentí, sintiendo una oleada de gratitud hacia este hombre que había aparecido en mi vida en el momento más inesperado y difícil. Me encantaría eso, Javier. Gracias por creer en mí, especialmente después de todo lo que has visto hoy. Javier negó con la cabeza. Lo que vi hoy solo reforzó mi respeto por ti, María. Vi a una mujer fuerte que se mantuvo firme en sus convicciones frente a una presión inmensa. Eso es exactamente el tipo de líder en el que quiero invertir. En ese momento, una enfermera llamó mi nombre. Mientras me levantaba para seguirla, me volví hacia Javier una última vez. Gracias, dije simplemente, sabiendo que esa palabra apenas comenzaba a cubrir la gratitud que sentía. Javier asintió, una sonrisa reconfortante en su rostro. Ve. Estaré aquí cuando termines. Mientras seguía a la enfermera hacia la sala de examen, sentí una extraña mezcla de emociones. Dolor por lo que había perdido, miedo por lo incierto del futuro, pero también, sorprendentemente, esperanza. Esperanza por las posibilidades que se abrían ante mí, por la fuerza que había descubierto en mí misma, y por el apoyo inesperado que había encontrado en Javier. El día había comenzado como una pesadilla, pero ahora, mientras me preparaba para enfrentar lo que vendría después, me di cuenta de que también podría ser el comienzo de algo nuevo y emocionante. El camino por delante no sería fácil, pero por primera vez en mucho tiempo, me sentí lista para enfrentarlo, con la cabeza en alto y la determinación renovada. El caos que se desató en el comedor fue inmediato y abrumador. Las voces se elevaron en una cacofonía de exclamaciones, disculpas tartamudeadas y murmullos confusos. Era como si una bomba hubiera explotado, destrozando la fachada de civilidad que había mantenido unida a esta familia durante tanto tiempo. Juan, el hombre que hasta hace poco creía conocer y amar, se había convertido en un extraño ante mis ojos. Su rostro, antes enrojecido por la ira, ahora estaba pálido como la cera. Sus ojos, que momentos antes habían brillado con una furia que nunca antes había visto, ahora estaban abiertos de par en par, llenos de miedo y arrepentimiento. María, lo siento, no quise, balbuceaba, las palabras tropezando unas con otras en su prisa por salir. Pero sus disculpas sonaban huecas, vacías. ¿Cómo podía disculparse por algo que nunca debería haber hecho en primer lugar? Nora, la arquitecta de toda esta situación, se había quedado muda. La mujer que siempre tenía una opinión sobre todo, que siempre sabía exactamente qué decir para manipular una situación a su favor, ahora estaba sentada en su silla, con la boca abierta en una expresión de shock. La vergüenza coloreaba sus mejillas, y por primera vez desde que la conocía, parecía realmente sin palabras.
Carlos y Elena, los otros invitados a este desastroso almuerzo, murmuraban entre sí, lanzando miradas de reojo hacia mí y luego hacia Javier. Podía ver la confusión en sus rostros, la incredulidad ante lo que acababan de presenciar. ¿Cómo había pasado su tranquilo almuerzo familiar a esto? En medio de todo este caos, me sentí extrañamente calmada. Era como si estuviera observando la escena desde fuera de mi cuerpo, como si todo esto le estuviera sucediendo a otra persona. Pero el dolor pulsante en mi mejilla me recordaba que esto era muy real, que esto me estaba sucediendo a mí. Sin decir una palabra, me levanté de mi silla. El movimiento pareció congelar a todos en el lugar. Juan dio un paso hacia mí, su mano extendida como si quisiera detenerme, pero se detuvo cuando Javier se interpuso entre nosotros. Creo que ya has hecho suficiente, dijo Javier, su voz fría y cortante. Tomé mi bolso de donde lo había dejado y me dirigí hacia la puerta. Podía sentir todas las miradas sobre mí, pero no me importaba. En ese momento, lo único que quería era salir de allí, alejarme de estas personas que se suponía que eran mi familia, pero que me habían traicionado de la peor manera posible. Javier me siguió de cerca, su presencia a mi espalda como un escudo protector. Mientras caminábamos hacia la puerta principal, pude escuchar a Nora finalmente encontrar su voz. María, por favor, no te vayas así. Podemos hablar de esto, suplicó, pero sus palabras cayeron en oídos sordos. Juan hizo un último intento desesperado. María, lo siento. Te amo. Por favor, no hagas esto. Me detuve en la puerta y me giré para enfrentarlos por última vez. La escena ante mí era surrealista. Juan, con lágrimas en los ojos, suplicando mi perdón, Nora, todavía sentada en su silla, con una expresión de shock en su rostro, Carlos y Elena, de pie en un rincón, observando todo con una mezcla de horror y fascinación. Se acabó, dije, mi voz sorprendentemente firme. Todo se acabó. Y con esas palabras, salí de la casa, con Javier siguiéndome de cerca. El sol de la tarde me golpeó con fuerza, cegándome momentáneamente. Parpadeé, dejando que mis ojos se ajustaran a la luz brillante. El contraste entre la calidez del sol y el frío que sentía en mi interior era casi doloroso. Comencé a caminar, sin rumbo fijo, solo sabiendo que necesitaba alejarme lo más posible de esa casa. Las calles empedradas de Salamanca, que una vez me parecieron tan encantadoras, ahora parecían un laberinto del que necesitaba escapar. Javier caminaba a mi lado en silencio, respetando mi necesidad de procesar todo lo que había sucedido. Después de unos minutos, finalmente habló. María, dijo suavemente, ¿quieres que te lleve a algún lado? ¿Un hotel, tal vez? Me detuve y lo miré. Sus ojos estaban llenos de preocupación y algo más, admiración, tal vez. No lo sé, admití. No había pensado tan lejos. Javier asintió comprensivamente. Está bien. No tienes que decidir nada ahora mismo. ¿Qué te parece si vamos a tomar un café? Podemos sentarnos, respirar un poco y pensar en los próximos pasos. Asentí, agradecida por su sugerencia. Necesitaba un momento para reagruparme, para pensar en lo que iba a hacer a continuación. Nos sentamos en una pequeña cafetería en una plaza cercana. El aroma del café recién hecho y el murmullo suave de las conversaciones a nuestro alrededor crearon una atmósfera de normalidad que contrastaba fuertemente con el caos que acababa de vivir. Mientras esperábamos nuestros cafés, Javier me miró con seriedad. María, sé que esto no es de mi incumbencia, pero, ¿qué piensas hacer ahora? Tomé una respiración profunda, sintiendo el peso de la pregunta. Era una pregunta que yo misma me había estado haciendo desde que salimos de la casa. Y mientras miraba a Javier, mientras recordaba todo lo que había sucedido en las últimas horas, de repente lo supe con claridad cristalina. Voy a pedir el divorcio, dije, sorprendiéndome a mí misma con la firmeza de mi voz. Y voy a denunciar a Juan por agresión. Javier asintió, una expresión de aprobación en su rostro. Creo que esas son decisiones muy valientes y necesarias, María. ¿Estás segura de que estás lista para dar esos pasos? Sí, respondí sin dudarlo. Lo que pasó hoy, no fue un accidente, no fue un arrebato de ira que se pueda perdonar. Fue el resultado de años de manipulación, de expectativas injustas,
de una dinámica familiar tóxica que he permitido que continúe durante demasiado tiempo. Javier escuchaba atentamente, sus ojos nunca dejando los míos. Te apoyaré en todo lo que necesites, María. Puedo ponerte en contacto con los mejores abogados de Madrid si lo deseas. Sentí una oleada de gratitud hacia este hombre que apenas conocía pero que se había convertido en mi aliado más fuerte en el momento en que más lo necesitaba. Gracias, Javier. Realmente aprecio tu apoyo. Nuestros cafés llegaron, y por un momento nos quedamos en silencio, cada uno sumido en sus propios pensamientos. Mientras sorbía mi café, sentí que una extraña calma se apoderaba de mí. Era como si, al tomar estas decisiones, hubiera recuperado el control de mi vida. Sabes, dije finalmente, rompiendo el silencio, me doy cuenta de que mi vida está a punto de cambiar drásticamente. Y aunque debería estar aterrorizada, en realidad me siento liberada. Javier sonrió, una sonrisa cálida y alentadora. Eso es porque estás tomando el control de tu vida, María. Estás eligiendo tu propio camino, en lugar de seguir el que otros han trazado para ti. Asentí, sintiendo que sus palabras resonaban profundamente en mí. Tienes razón. Por primera vez en mucho tiempo, siento que estoy tomando decisiones por mí misma, no para complacer a Juan o a su familia. Y eso es algo para celebrar, dijo Javier, levantando su taza de café en un brindis improvisado. Por nuevos comienzos y por tomar el control de tu propio destino. Choqué mi taza con la suya, sintiendo una sonrisa, la primera sonrisa genuina en horas, formarse en mis labios. Por nuevos comienzos, repetí. Mientras terminábamos nuestro café, comencé a pensar en los pasos prácticos que necesitaría dar. Tendría que encontrar un lugar para quedarme, contactar a un abogado, presentar la denuncia. La lista parecía interminable y un poco abrumadora. Como si leyera mis pensamientos, Javier habló. María, sé que tienes mucho en qué pensar y mucho que hacer. Pero quiero que sepas que no estás sola en esto. Además de ayudarte con los aspectos legales, quiero que sepas que tu posición en la empresa está más segura que nunca. Lo miré, sorprendida. ¿De verdad? Después de todo este drama personal. Javier me interrumpió con un gesto de su mano. María, lo que vi hoy solo reforzó mi convicción de que eres exactamente la líder que necesitamos. Tu fuerza, tu integridad, tu capacidad para mantenerte firme frente a la adversidad. Esas son cualidades invaluables en una CEO. Sus palabras me llenaron de una nueva confianza. Gracias, Javier. No sabes lo mucho que significa para mí escuchar eso. Es la verdad, dijo simplemente. Y quiero que sepas que, pase lo que pase con tu situación personal, tienes todo mi apoyo en lo profesional. De hecho, estoy más entusiasmado que nunca con la perspectiva de trabajar contigo. Mientras salíamos de la cafetería y caminábamos por las calles de Salamanca, sentí que una nueva energía me invadía. Sí, el camino por delante sería difícil. Habría obstáculos que superar, batallas legales que librar, heridas emocionales que sanar. Pero por primera vez en mucho tiempo, me sentía verdaderamente libre. Miré hacia el horizonte, donde el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados. Era un nuevo amanecer en mi vida, un nuevo capítulo que estaba a punto de comenzar. Y aunque seguiría adelante sola, sin Juan y sin su familia, no me sentía sola en absoluto. Tenía mi carrera, mis ambiciones, mis sueños. Tenía el apoyo inesperado pero invaluable de Javier. Y lo más importante, me tenía a mí misma. Una mujer fuerte, capaz y decidida a forjar su propio camino en el mundo. Mientras caminábamos hacia el hotel donde Javier había insistido en reservarme una habitación, sentí una sonrisa formarse en mis labios. El futuro era incierto, sí, pero también estaba lleno de posibilidades. Y estaba lista para enfrentarlo, con la cabeza en alto y el corazón abierto a nuevas aventuras. ¿Lista para tu nuevo comienzo?, preguntó Javier mientras llegábamos al hotel. Asentí, sintiendo una mezcla de nervios y emoción. Lista, respondí. Y lo estaba. Lista para mi nueva vida, mi nueva libertad, mi nuevo yo.